Un cordial saludo a todos ustedes, amigos en todo el mundo, que nos ven y nos escuchan a través de este espacio Diálogo Abierto, un espacio de El Ciudadano Web TV que llega con los principales protagonistas de la actualidad nacional acá en el Ecuador y que con sus criterios, con sus comentarios, opiniones, nos dan a conocer lo que está pasando de manera coyuntural en nuestro país. En esta ocasión hemos convocado al asambleísta Mauro Andino. Él es presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación, presidente también de la Comisión de Justicia y Reestructuración del Estado de la Asamblea Nacional del Ecuador, y con él vamos a tratar varios temas de interés nacional, como el de la Ley de Comunicación, que tras 3 años de estar debatiéndose, socializándose, aún no llega a feliz término. En su despacho, en su oficina de la Asamblea Nacional, le agradecemos al asambleísta Mauro Andino por recibirnos y le consultamos precisamente por qué, después de 3 años de estar en debates, en socializaciones, después de que se legitimó a través de una consulta popular el mandato del pueblo ecuatoriano, la Asamblea Nacional todavía no atiende ese pedido precisamente de sus mandantes. Bienvenido, asambleísta. Gracias, un gusto poder compartir. Primero hay que señalar que este es un mandato de carácter constitucional, porque allí se determina que, entre otras leyes, en el plazo de 365 días, la Asamblea Nacional tenía que expedir la Ley de Comunicación. Adicionalmente, el pueblo ecuatoriano, en la consulta popular del 7 de mayo del 2011, ratificó, avalizó lo que consta en nuestra Carta Fundamental, cuando le dijo al Parlamento que sin dilatorias, que sin demoras, la Asamblea expida la Ley de Comunicación. Sin embargo, de aquello, este Parlamento, debo decirlo con toda franqueza, está en mora, está en deuda con el país porque no ha cumplido con ese mandato popular y con ese mandato constitucional. Las razones, lastimosamente tengo que señalar que aquí hay poderes fácticos, hay poderes mediáticos, hay intereses que no quieren cambiar el status quo, que quieren seguir manteniendo los privilegios a través de los empresarios de la comunicación, de la banca, del sistema financiero y otros negocios más. ¿Por qué? Porque con este proyecto de ley que se ha debatido como ninguno en la historia del país, como ninguno en el viejo Congreso y como ninguno en lo que va de esta Asamblea, cerca de 3 años, hemos socializado, hemos procedido a llevar foros, mesas redondas, una serie de actividades. Hemos recibido también aquí en la Comisión de Justicia, de Comunicación, como también en el Pleno de la Asamblea, en Comisión General, a una gran calidad y cantidad de representantes de colectivos, de movimientos sociales, de organizaciones, de ciudadanos, consejos de la niñez, quienes han hecho las propuestas, sus observaciones, y nosotros hemos ido recogiendo ese sentir de los ciudadanos y ciudadanas del país que está incorporado precisamente en este proyecto, en donde nosotros lo que queremos es seguir garantizando ese derecho fundamental que no es de propiedad de algunos medios de comunicación o de algunos periodistas o comunicadores. La libertad de expresión es de todos los 14 millones de ciudadanos y ciudadanas que habitamos en el Ecuador. Asambleísta, pero entonces esos poderes mediáticos, esos poderes fácticos, ¿le están ganando la partida al poder constitucional, al mandato del pueblo ecuatoriano, a la Asamblea Nacional? Más que ganarle al mandato constitucional y al mandato popular, es desobedecer lo que dice nuestra Carta Fundamental, lo que dijo el soberano en las urnas, es quebrantar, es prácticamente hacerse de los oídos ciegos, sordos o mudos ante el clamor popular. De lo que queremos es democratizar el acceso a los medios de comunicación, diversificar las voces,
crear programas culturales, educativos, recreativos, como manda la Constitución, y no programas chatarras, no programas en donde se atente en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se atente en contra de la privacidad privada de los seres humanos a través de programas de televisión, en donde se atenta en contra de los derechos de las mujeres, de la gente con discapacidad o de cualquier otra tendencia sexual. Están desacatando lo que el pueblo ecuatoriano dijo, pero en algún momento tendrán que rendirle cuentas al país. Pero no está dicho la última palabra. Aún no se ha perdido la guerra. A lo mejor algunas pequeñas batallas, pero la guerra no, porque esa ley de comunicación tiene que salir. Y yo espero y aspiro que en los próximos días, en las próximas semanas, los 124 asambleístas, no solamente los 63, porque es un mandato constitucional, los 124 tenemos la obligación de darle al Ecuador una ley que siga garantizando los derechos de libertad, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales a través de la comunicación. También democratizar el acceso a los medios de comunicación. ¿Quiénes se oponen? Vamos a ver al reparto del espectro radioeléctrico. 33% para los medios públicos, 33% para los privados, 34% para los medios comunitarios. Quienes se opongan a la reversión de las frecuencias que fueron mal habidas, mal adquiridas, vamos a ver. Quienes se opongan a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, vamos a estar vigilantes y les invito a los ciudadanos y ciudadanas, no solamente del Ecuador, sino del mundo entero, a que estén vigilantes. Pero al parecer el punto más neurálgico al momento, asambleísta andino, y que ha subsistido durante todo este tiempo, es o se refiere al Consejo de Regulación, a su conformación, a sus competencias. ¿Ese es en verdad el punto más neurálgico en el que no se ha podido llegar a un consenso con todas las bancadas? ¿O cuál es? En definitiva, lo que hace precisamente que no se avance con la votación de esta ley. Inicialmente, cuando empezó este debate hace cerca de 3 años, los cuestionamientos eran a la integración del Consejo del Desarrollo de la Comunicación, al origen de sus integrantes. Consejo de Desarrollo de la Comunicación. Así es, pero luego que nosotros recogimos los resultados de la consulta popular, en que se nos mandó a hacer una ley de comunicación, en que se desarrolle una serie de derechos, ya no lo cuestionan al proyecto de ley, ya no se cuestiona este proyecto. Hoy buscan otros mecanismos para tratar de deslegitimar el trabajo que se hizo, tanto en la comisión como en el pleno. El fenómeno del veto, el fantasma del veto, el miedo al veto. ¿Por qué? Porque hoy ni siquiera los propios asambleístas cuestionan al proyecto de ley de comunicación. Los empresarios de la comunicación no cuestionan, reconocen el trabajo, reconocen el desarrollo de los derechos de la comunicación. Pero hablemos del Consejo de Desarrollo de la Comunicación. ¿Cómo está integrado? Por un miembro de las facultades de las escuelas de comunicación de las universidades del país, un miembro de los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, de las juntas parroquiales, de los municipios, de los consejos provinciales, un miembro de los consejos de igualdad, ¿sí? Un miembro representante del Ejecutivo, un miembro de las organizaciones de comunicación y derechos humanos, un miembro de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Qué más representativo, qué más legítimo allí la conformación de este consejo? ¿Por dónde se puede encontrar o determinar que existe supuestamente una mayoría del Ejecutivo? Es falso. Tratan de confundir y engañarle al pueblo ecuatoriano. ¿Y cuáles son sus competencias? A ello voy. Pero más que ver el número de integrantes de este consejo y el origen de los miembros de este consejo, hay que mirar cuáles son las facultades de este consejo. Y dentro de las 18 facultades que establece el proyecto, ninguna de sus atribuciones o facultades les permitiría a este consejo suspender o clausurar medios. O ninguna de estas facultades están en contraposición a lo que establece la Carta Fundamental y lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Todo está sujeto al ordenamiento constitucional y a los documentos internacionales de los cuales el Ecuador es parte. Pero también uno de los puntos neurálgicos al momento, y es en los escenarios en los que nos desarrollamos después de la suspensión de la sesión del 11 de abril, es la votación, el sistema de votación, el cómo se va a tratar finalmente este proyecto de ley. El 11 de abril, en una sesión que se suspendió en esa ocasión tras una moción presentada por el asambleísta independiente Tomás Ceballos de votar artículo por artículo, aprobada por la mayoría de la Asamblea Nacional. Sin embargo, ahora se ha puesto en entredicho aquello y ya no se quiere que se vote artículo por algunos sectores. ¿Cómo salir de este entuerto que quieren llevarlo también los sectores opositores y que bloquean este proyecto? Es obvio, es lógico, ecuatorianos y ecuatorianas, que hoy la oposición esté temerosa. ¿Por qué? Porque al democratizar la votación y transparentar la misma, haciéndolo artículo por artículo, ahí no va a haber pretexto para decir no voto por este proyecto de ley porque me están obligando a votar en paquete. Pero al votar artículo por artículo, vamos a ver pues, cuando se pronuncien sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver, insisto, sobre la reversión de las frecuencias mal habidas, pues. Vamos a ver de la garantía de la gente con discapacidad. Entonces, hoy, ¿qué es lo que quieren? Posiblemente reconsiderar aquella moción que fue aprobada en el Pleno de la Asamblea en el mes de abril y votar en paquete. ¿Esa reconsideración puede hacerse? Para poder lavarse las manos y decir, no voto porque es en paquete, porque esa ley supuestamente atenta a derechos, lo cual es falso. Hay posibilidad de que algún asambleísta pueda solicitar la reconsideración. Y sobre este tema hay varios criterios. La Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que la reconsideración de una resolución aprobada o de un proyecto de ley aprobado en el Pleno puede ser reconsiderado en la misma sesión o en la siguiente sesión. Aquí el tema es, ¿podía haberse hecho en la sesión del 11 de abril o en la siguiente sesión que la Asamblea ya llevó a cabo? ¿O esta sesión que está suspendida sigue siendo la misma? Entonces, todavía no está definido el panorama. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos a aceptar lo que la mayoría diga en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, el movimiento oficialista votaría sea artículo por artículo o sea por el proyecto integral. Personalmente, yo he sostenido y sostengo que se debe hacer artículo por artículo, porque de esa manera se va a demostrar cómo vota cada uno de los 124 asambleístas. ¿Es la decisión de todo el bloque país? Hay criterios, no hay todavía una resolución al respecto, es mi criterio muy personal. Estos criterios que son distintos en la bancada de país, se ha manifestado que precisamente ha llevado a este empantanamiento de la votación, porque no se tendrían los votos necesarios. ¿Esto es verdad? Los votos deben ser no solo los 63 que establece nuestra ley, sino deben ser los 124. Porque es un mandato constitucional, es un mandato del pueblo ecuatoriano, más aún cuando queremos dejar atrás una ley de radio y televisión que fuera expedida en los años 70 en un gobierno dictatorial y que esa ley que está en vigencia sí está en contraposición en gran medida en contra de lo que establece nuestra Constitución garantista de derechos y de justicia. En cambio, el proyecto que nosotros hemos socializado, hemos difundido, lo hemos debatido, recoge el sentir de una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas, de los concesionarios de los medios públicos, privados y comunitarios, y está sujeto, reitero, a lo que manda la norma constitucional y los tratados internacionales. El 13 de agosto entra en receso la Asamblea Nacional. ¿Se podrá hasta esa fecha llegar a un feliz término en este tema de la ley de comunicación? Yo aspiro y espero que con la sensatez, con la responsabilidad que debe caracterizar a los 124 asambleístas, se pueda cumplir con este gran objetivo, con esta gran aspiración que tiene el pueblo ecuatoriano.
El asambleísta César Montúfar manifestó a medios de prensa que existe o que se está por parte del oficialismo comprando votos a los asambleístas para que se adhieran a la tesis oficialista de aprobar la ley de comunicación. Incluso los calificó como pendejos. Y aquí discúlpeme hacerle una pregunta medio incómoda, asambleísta. ¿Usted es uno de esos asambleístas pendejos a los que se refirió el asambleísta Montúfar? Hay un adagio popular en nuestro pueblo que dice que cada ladrón juzga según su condición. Y habrán pendejos que se creen ellos los pendejos o los tontos. Aquí no vemos ni pendejos, ni tontos, ni pillos, ni corruptos, peor que pretendamos nosotros comprar conciencias de uno o más asambleístas. No ha podido lo que pasa es que lo que hicieron en el viejo Congreso, muchos de los que se oponen a este proyecto de ley de comunicación, no olvidan esas viejas prácticas, esa vieja forma de hacer política. Aquí el presidente de la República es el líder, no solo del Ecuador, sino de Latinoamérica, y se va convirtiendo en el mundo entero. No se ha prestado, no se presta, ni se va a prestar para chantajes, peor aún, para comprar conciencias, como nosotros tampoco lo vamos a hacer. Hay otro tema asambleísta que también mantiene en vilo, mantiene en expectativa al país, y que es el tratamiento del Código Integral Penal. Y dentro de ese código, uno de los temas que ha saltado a la luz y que ha tenido varias voces por parte de la sociedad ecuatoriana se refiere al aborto. Es un tema que precisamente tiene varios criterios. ¿Cuál es la penalización para esto? ¿Qué es lo que dice el Código Integral Penal a partir del aborto? Este es un tema que igual hay que tomarlo con mucha responsabilidad, con mucha sensatez, pero es falso, de falsedad absoluta, como ciertos actores o ciertos medios de comunicación han pretendido vender esa idea de que en la Asamblea Nacional, que en el Parlamento, se está despenalizando el aborto. Tamaña mentira, tamaña falacia. ¿Por qué? Porque únicamente se está garantizando, como consta hoy en el Código Penal, en dos casos que no sea punible el aborto. Un aborto terapéutico, es decir, cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer y no hay otro mecanismo para evitar aquello, no está penado el aborto. Es decir, cuando, insisto, corre peligro la vida o la salud de la mujer. Y en el segundo caso, cuando se trata de un hecho de violación en contra de una mujer. Yo pregunto, ¿será justo, será procedente que una mujer asuma una consecuencia luego de un acto de barbarie, de un acto repudiable, de haber sido sujeta de una violación por un delincuente, por un narcotraficante, por un asesino o por cualquier ser humano, de que tenga que asumir la responsabilidad de ese embarazo y luego procrear a ese niño o niña? Considero que no. Todo lo que nace viciado no genera ninguna consecuencia jurídica. En el resto sigue penado el aborto consentido por la mujer, el aborto consentido por algún familiar o en el que participa una tercera persona. En definitiva, cuando existe voluntad y conciencia para que se produzca un aborto, esto sigue siendo penado y va a ser penado en el proyecto de Código Integral Penal como se encuentra hoy actual vigente en el Código Penal. Las penas para otros delitos igual, la rehabilitación o la reestructuración de los centros de rehabilitación social, también se han manifestado varias voces y se está tergiversando el tema por parte de sectores opositores. Obviamente que hay muchos sectores interesados en desprestigiar el trabajo que se hace en la Asamblea o en la Comisión, pero cuando hablamos de la rehabilitación social, lo que pretendemos es cumplir con el mandato constitucional y con documentos internacionales de los cuales el Ecuador es parte. La rehabilitación tiene que ir de la mano de la educación, de la salud, de la recreación, de la relación familiar, del deporte, para que esa persona que ha sido sentenciada y ha cumplido la pena, cuando obtenga su libertad, pueda reinsertarse al ámbito laboral y cumplir como un ser humano todas las actividades.
Si no lo hacemos aquello, definitivamente no habremos cumplido con el gran objetivo. Pero también hay que resaltar algo importante. Este Código Integral Penal debe cumplir con algo fundamental. Hago referencia al artículo 1, la finalidad. ¿Por qué? Porque este código tiene como finalidad legitimar la intervención estatal para proteger la convivencia social frente a las infracciones, evitar la impunidad y regular el ejercicio del poder punitivo del Estado a través del cumplimiento de varios objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Esclarecer el hecho y proteger a la víctima, garantizar dentro del ámbito penal el derecho establecido tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la reparación integral de la víctima, garantizar el debido proceso para que las partes hagan uso de su legítima defensa, ¿sí? Cumplir con todo lo que establece nuestra Constitución y nuestra ley, porque solamente así podremos decir que hemos cumplido con este deseo de tener lo más pronto posible un Código Integral Penal. Y también una ley de comunicación que todos los ecuatorianos estamos pendientes que tras 3 años, como hemos dicho, de debates, de socialización por todo el país, pueda aprobarse y así cumplir con el mandato del pueblo ecuatoriano signado en las urnas en el año 2011, así como ya dice el asambleísta del Código Integral Penal. Gracias, asambleísta, por recibirnos aquí en su casa, en la Casa de los Ecuatorianos. Gracias a usted, siempre será una satisfacción difundir al pueblo ecuatoriano lo que hacemos o dejamos de hacer. Esa es nuestra obligación, socializar y dar a conocer nuestro trabajo. Y gracias a ustedes que siempre tienen la amabilidad de atender este espacio diálogo abierto en todo el mundo por el sistema Livestream de las cuentas oficiales, las páginas oficiales de la Presidencia de la República del Ecuador, elciudadano.gov.es, presidencia.gov.es. Estaremos en cualquier momento retornando para entregarles más entrevistas, más diálogos aquí, en este su espacio.